Bien, muy buenas tardes nuevamente. Iniciamos entonces la grabación. Les decía, para hoy tenemos, bueno, iniciamos con la clase, revisar algo más de temas y luego procedemos al quiz. ¿Ok? Bueno, entonces voy a compartirles acá la pantalla. Y acá estaba revisando entonces el taller, que algunos me han hecho preguntas sobre este temita. Bueno, veámoslo acá, el análisis de... Sí, cuéntame. ¿Alcanzó a llamar ya lista? ¿Ya llamó lista? ¿O ya puso para colocar presente una? Sí, ya pude colocar presente 1. Ah, ok, es que acabé de abrir, no sabía. Bueno, entonces cuando nos piden cosas como estas, puedes analizar las gráficas, ¿cierto? Analizar, entonces veamos un poquito de, bueno, esa parte de gráficas pues ya es observar claramente y, y lo veremos en mayor detalle ya cuando veamos límites. Por ahora pues simplemente es como se establece ahí, establezca el valor de la función cuando toma un valor tal, ¿cierto? Sí, entonces pues ya es más cuestión de observar. Por ejemplo, si nos dicen establezca el valor de la función en 1, f de 1, ¿qué me dirían ustedes? Entonces decimos, cuando la x vale 1, la función ¿qué valor toma? Entonces vemos que estamos en 0, entonces el valor f de 1 puede ser el valor correspondiente en y, ¿cierto? Ese lo vemos en y. Sí, luego f de 1 nos da, ¿qué me dicen? En 1 positivo varía 3, profe. Listo, entonces cuando la x vale 1, la función, vamos y la miramos, cuando toma el valor 1 y es el correspondiente valor acá en y es 3, ¿ok? ¿Y cuál será el valor en 0, f de 0? Sería 0, profe. Digo, perdón, sería 1. Muy bien, cuando la x vale 0, entonces la y nos vale 1, o sea, f de 0 es 1. Ahora díganme ustedes, ¿y para qué otro valor? ¿Para qué otro valor de x la función también da 1? ¿Para qué otro valor de x también nos da 1? 3, profe. Muy bien, cuando la x vale 3, observenlo acá, 0, 1, 2, 3, cuando la x vale 3, vamos y buscamos el correspondiente valor de la curva y también es 1, ¿ok? Bien, entonces en nuestro cálculo vamos a analizar muchísimas cosas en estos tipos de curvas, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es dónde corta el eje X, eso es lo que vamos a llamar las raíces. Y para ese dónde corta, pues ahí se van a tener muchísimos métodos analíticos, ¿cierto? Por ejemplo, si es una parábola, si es una parabolita, entonces ¿dónde corta? Venga, lo miramos por acá. Si es una parábola, entonces ¿dónde corta? ¿Cómo llamamos a esos cortes? A ver, ¿quién me dice? Ustedes que han calculado tantas cuadráticas. Entonces ahí podemos hacerlo por factorización o por qué más. O por la famosa fórmula cuadrática, ¿cierto que sí? Entonces ahí, ¿qué es lo que estamos calculando? ¿No? Perdón, profe. ¿Y usted cómo haría el punto E del tercer punto?
El del Bueno, dominio. listo, pero espérame, entonces terminamos de afinar la idea. Entonces lo que les digo es, si tenemos una cuadrática, hagámoslo por acá la grafiquita. Es que yo me he hecho unos demonios como la de la princesa hermosa ahora. Bueno, recuerda bájale ahí el micrófono, que se nos está escuchando conversaciones ajenas a la clase, ¿cierto? Mírate a ver. Estamos con conversaciones ajenas a la clase. A verle. Ya, bueno, ya como que le bajaron al micrófono. Bueno, listo. Entonces estamos diciendo, si tenemos una cuadrática, por ejemplo, tantas cuadráticas que hemos hecho. Entonces, por ejemplo, una que empiece por acá en -1. Y entonces estos dos punticos, donde viene y corta, ¿cómo los llamamos? Acá donde viene y corta. Entonces, ¿cómo llamamos a esos punticos? Eje X. No. Entonces, por ejemplo, ¿esta qué curva es? Esta será nuestra parábola. ¿De qué manera? Ya lo habíamos trabajado. Entonces vemos que es una parábola que está desplazada. Digamos que, bueno, digamos que acá sea 2. Ahí no está pues tan precisa. Y acá es -1. Entonces, ¿cómo es la fórmula de esta parábola? A ver, ¿quién me dice? Entonces sería la parábola de la forma que está desplazada hacia la derecha, luego le restamos ¿cuántas unidades? De acuerdo a lo que nos dice el vértice. ¿Ok? Sería que x menos 2. ¿Sí recuerdan? X menos 2 al cuadrado y además está desplazada una unidad abajo. Bien. Listo, entonces en esa parábola tenemos muchas características que vamos a estudiar durante nuestro curso. Uno de ellos es en qué parte la parábola va bajando, ¿cierto? Es descendente. ¿Listo? ¿En qué punto la parábola llega a su mínimo? Luego, ¿desde qué punto en adelante la parábola comienza a crecer? O sea, va subiendo. Entonces, intervalo donde decrece o va bajando. Donde llega al mínimo, deja de decrecer y ya tenemos ¿qué? Tenemos un punto mínimo y luego a partir de ahí empieza a crecer. Pero también nos interesará ¿qué? También nos interesará, por ejemplo, dónde la parábola viene, seguirá, y dónde viene y corta. Dónde viene y corta el eje Y, y por supuesto, dónde corta el eje X. Entonces, estos puntos donde corta el eje X son las raíces, acuérdense, bien importante porque tiene muchas aplicaciones en física y por supuesto en ingeniería. Y muchos métodos numéricos o métodos especializados nos ayudan a encontrar esas raíces. Entonces son los cortes con el eje X, ¿ok? Bien, bueno. Entonces debemos caracterizar muchísimas cosas en nuestros estudios. Entonces acá lo mismo, tenemos donde crece un punto máximo, donde decrece, y también los cortes, ¿no? Acá pues no es claro el corte, pues podría ser ¿qué? Si acá es 0, ¿dónde cortará el eje X? Observen el eje X, sería como en -0,7, ¿cierto? Algo así. Bueno, ahora sí, ¿cuál era la pregunta? Sí, cuéntame. No me molestes. Profe, es que hay un punto en el taller que nos pusiste. Yo le pongo dibujitos. Bueno, vamos por partes, mientras su compañera mejora la comunicación. Profe, ya, bueno, en un punto del taller
decía cómo encontrar los ceros de una función. Y yo la verdad, pues ahí quedé porque no sabía a qué hacía referencia. No, tampoco, profe. Bueno, ¿y cuál punto específicamente? ¿Qué te ¿Recuerda? dice, profe? Espera. Alguien me preguntaba que cambiaba la numeración. Bueno, mantenga la numeración cuando lo entreguen. Como son puntos tomados de diferentes capítulos y de varios libros, pues entonces ustedes claramente colocan la numeración 23 de la página tal, pues si no quieren anotar todo el ejercicio, entonces dicen ejercicio 23, página 2 del taller, porque de pronto más adelante vuelva y aparezca otro ejercicio 23. ¿Sí? Bueno, mientras ya lo encuentra, entonces, ¿quién me preguntaba algo más? Bueno, normalmente cuando dice... Yo, profe. Es el punto 54. Punto 54, a ver... Dice, Ese, sí, en profe. los ejercicios 53 a 58, encuentre los ceros de la función. ¿Listo? Encuentre los ceros de la función y haga un esquema y su gráfica ubicando los puntos, graficando los puntos. Use simetría y la información de incremento, decremento, donde sea apropiado. Bueno, muy bien, pues donde digan precisamente encuentre los ceros de la función, es precisamente, véalo, ahí está, es precisamente donde tenemos las raíces. Entonces observe que en las raíces precisamente tenemos un cero de la función, es decir, decimos f cuando la x vale 1, nos da ¿cuánto? Esta función. Esta función cuando x vale 1 precisamente nos da 0. Y en la otra raíz también. Entonces f cuando x vale 3 también nos da 0. Entonces cuando les pidan eso, allá los ceros de la función es allá las raíces. Que si es una cuadrática, pues ya saben cómo resolverla, ¿no? Por ejemplo acá, ¿cómo lo resolveríamos de forma analítica? Entonces diríamos la función f de x, ¿cómo nos va a quedar este cuadrado? Nos va a quedar x al cuadrado menos ¿qué? Bien, menos 4x más 4, ¿cierto? Y luego le restamos 1, o sea, en definitiva, x al cuadrado menos 4x más 3. Y en este caso, pues vemos que es fácilmente factorizable, ¿no? Diríamos x menos por menos da menos. Y para hallar los ceros, pues obviamente lo igualamos a 0, ¿cierto? La igualamos a 0. ¿Y qué valores encontraríamos? El par de numeritos que multiplicados den 3 y cuya suma de menos 4. Pues obviamente serán el 3 y el 1, ¿no? Menos 3 por menos 1 da más 3. Y menos 3 menos 1 da menos 4. Por consiguiente, x es 3 o x es 1. Y ya, esos son los ceros. Ceros o raíces. Ok. Profe. Listo. Entonces veamos el ejercicio. Observen, es cuestión de factorizar, igualan a 0 y despejan los valores de x. ¿Sí? Listo, ¿sí te queda claro? ¿Claro cómo resolver el puntico? Bueno. Entonces ahora sí vamos con su compañero. ¿Cuál que quiere hacer una pregunta? Pero, o bueno, ya me lo había hecho. ¿Qué se nos hizo? Lo escuchamos, la pregunta. Bueno, mientras él vuelve a aparecer. Bien, entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, y lo otro son modelos matemáticos. Entonces vamos a mirar un poquito de estos modelos matemáticos. Ok. Modelos matemáticos. Aparece una gran cantidad de modelos. Acá les doy algunos ejercicios. Veamos a ver otros.
Veamos en el libro algunos otros ejercicios para practicarlo, porque eso es lo que le interesa al ingeniero, ¿no? Cómo se aplica todo esto para plantear un modelo o un ejercicio. Ah, bueno, ahí están los mismos. Ahora acá aparecía otros ejercicios, un rectángulo, bueno, por ejemplo este nos dicen un rectángulo tiene perímetro 20 metros. Expresa el área del rectángulo como una función de la longitud de uno de sus lados. A ver, ¿cómo plantearíamos ese problema? Un rectángulo tiene un perímetro de 20 metros y nos piden expresar el área del rectángulo como una función de la longitud de uno de sus lados. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, entonces vamos a abrir una nueva página y decimos modelos. Ahora no me quiere escribir. Allá. Modelos con funciones. Bien, entonces en un problemita de estos, lo primero que hay que hacer es hacer como un bosquejo de cómo es lo que nos están pidiendo. Entonces, si nos hablan de un rectángulo, pues hagamos el rectangulito, ¿ok? Listo. Y en ese rectángulo, entonces, ¿qué características tenemos? Entonces nos dicen, es un rectángulo que tiene perímetro 20 metros. Entonces, ¿qué me dicen? ¿El perímetro qué es? Hay que recordar bien esas definiciones. Perímetro, ¿quién me dice lo que es el perímetro? A todos sus lados. Muy bien, entonces el perímetro es la suma de todos los lados. Por consiguiente, entonces, podemos expresar los lados. Y si este lado lo llamamos X, el de arriba, ¿cómo lo llamamos? X También también. X, ¿cierto? Porque tiene que tener las mismas dimensiones. Ok, bueno, ya ustedes. Listo, por consiguiente el perímetro, así como está, si sumamos los lados, ¿cómo expresaríamos ahí esa función? P igual a 2X más YX más 2Y. Muy bien, 12X más 2Y. ¿Listo? ¿Y qué más nos dicen? Y nos dicen que el perímetro ya se conoce que es igual a 20 metros. Bien. O sea que ya tenemos acá una expresión. Bien. Una expresión, una ecuación. 2 veces X más 2 veces Y igual a 20, que la podríamos simplificar, ¿cierto? Por ejemplo, si ahora todo esto lo dividimos entre 2, ¿qué nos da? Todo dividiéndolo entre 2. Te nos va a quedar X más que, Y igual a 10. muy bien, más Y igual a 10. Y ahí ya sabemos la relación entre la base y la altura. Listo, y ahora nos dicen, expresa el área del rectángulo como una función de la longitud de uno de sus lados. Entonces, ahora nos hablan del área, entonces nos acordamos, el área en ese caso, el área de este rectángulo, ¿cómo la expresamos? X por Y. Muy bien, X por Y, no es más, X por Y, pero si se dan cuenta, si lo dejamos XY, tenemos dos variables. Entonces, ¿qué hacemos para que nos quede, por ejemplo, área en función de X? O también podríamos tener área en función de Y, es decir, de la altura. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese caso? Entonces, si la queremos en función de X, pues que nos aparezcan solo X, es lo que quiere decir. Ya cuando vean cálculo multivariado, pues ahí sí podrán trabajar con X y Y, o con más variables por ahora, solo una cada vez. Entonces, el área en términos de X, como debe quedar en solo términos de X, decimos el área es X
por la y. Pero ¿cómo es la y en términos de x? Entonces, por eso tenemos la ecuación, la primera ecuación que nos relaciona las variables. ¿Listo? Entonces, Menos 10y. muy bien, quiere decir que la y es equivalente a 10 menos x, ¿cierto? O si lo que quiero despejar es la x sería ¿qué? 10 menos y. Si se dan cuenta, tenemos dos relaciones posibles. Y utilizamos de acuerdo a lo que queramos. Si queremos el área en términos de x, decimos la base es x y la altura y, pero sustituimos la y la y nos dicen que es 10 menos x. ¿Listo? Y de esa manera ya podemos hallar el área en términos de ¿qué? Si nos dan el perímetro. ¿Listo? Y obviamente necesitaríamos, o bueno, ya se sabe que ya reemplazamos el perímetro, simplemente con saber cualquier valor de x ya sabríamos el área de ese rectángulo. Si ya lo queremos desarrollar, pues sabemos que será 10x menos ¿qué? X cuadrado. Muy bien, 10x menos x al cuadrado. Ok, listo. Y si quiero el área en términos de y, pues entonces ahora decimos que quede solo y. Entonces la x la reemplazamos ¿por quién? Por la segunda, 10 menos y. Listo, muy atentos porque todos estos modelos son los claves para llegar a la aplicación del cálculo. Sobre todo la parte de optimización. Entonces decimos la x equivale a 10 menos y lo multiplicamos por y. O sea, en definitiva nos queda 10y menos y al cuadrado. Bien. Listo, entonces ahora nos dicen, bueno, ¿cuál es el área? ¿Cuál es el área? Si, por ejemplo, x es igual a 5. 5 metros, entonces, ¿qué diríamos? ¿Utilizamos la primera o la segunda? Sería la primera, profe. Muy bien, con la primera ecuación. Entonces decimos con la primera ecuación, porque nos están diciendo que la base es de 5, es decir, la base. La base es de 5 metros. Bien, entonces con la primera ecuación decimos el área cuando x vale 5. Entonces, ¿cuánto nos da? Entonces, de acuerdo a la fórmula, entonces nos va a quedar 10 por 5 menos 5 al cuadrado. ¿Y eso cuánto nos da finalmente? 25. 25, y se sobreentiende que las unidades deben ser metros al cuadrado. ¿Ok? Ahora si nos dicen cuál es el área, ¿cuál es el área? Sí. ¿Cuál es el área? Sí. Si la altura que le llamamos y es igual a 6 metros. A ver, ¿cómo calcularíamos eso? Entonces, ¿utilizamos cuál? ¿La primera o la segunda? Ahora sí sería la segunda, ¿no? Entonces, con la segunda ecuación decimos el área cuando lo que nos dan es la altura. Entonces, para una altura de 6, en ese caso, entonces, ¿cómo nos da? Y observen que en ese caso, pues coincidencialmente, nos tiene la misma forma, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Entonces será 10 por qué? Por y, que es 6, menos 6 al cuadrado. O sea, en definitiva, ¿cómo queda? 24, profe. Listo, Dos 24. cuadrados.
metros cuadrados. Muy bien. Y como vemos que tiene la misma forma, entonces ya podríamos decir, bueno, en definitiva, el área en términos de quién. Permítanme que ahora se congeló esto. Dibujar. Se congeló, ¿qué le pasó? Bueno, a ver. Dibujar. Entonces digo, el área en términos de cualquier lado. Observen porque vemos que la forma es la misma. Coincidencialmente, ¿no? No siempre va a ocurrir así. Entonces, si nos dan la base, nos queda 10x menos x al cuadrado. Si nos dan la altura, 10y menos y cuadrado. O sea que en definitiva podríamos decir el área en términos de cualquier lado será que 10 veces el lado menos ese lado al cuadrado. ¿Sí detallan? Entonces, por eso en el problema dice como una función de sus lados, sea que sea la base o la altura, en este caso particular de este problema, da lo mismo. Ok. Bueno, entonces ahí tenemos el modelamiento de funciones. Ahora ya no lo pueden dar en situaciones más complejas como estas. Este sí que va a ser importante, este tipo de problema, para la parte de la optimización. Luego lo abordaremos en el sentido de encontrar el mínimo cantidad de material para construir una caja. ¿Listo? Una caja sin tapa. O también, ¿para qué valor de X podemos encontrar el volumen máximo que se puede almacenar en esa caja? ¿Ok? Bien. Entonces, ya algunos trabajaron este. Problema 59. No, nadie lo ha trabajado. Bueno, entonces dejémoslo para que lo trabajen porque si no le gastamos el ejercicio. Gastamos el ejercicio. Entonces, más bien vamos a plantear otro modelito. A ver, van a ingresar a la página. Acá yo les desarrollé un modelito en la página actuario.com. Ingresen ahí, vamos a mirar los siguientes modelos matemáticos. actuario.com. Ingresan cursos. Entonces este lo vamos a mirar por acá donde dice precálculo. Pero bueno, viene este, ya hace parte este ejercicio propiamente del cálculo. ¿Ok? Listo, vamos ahora acá donde dice ir al curso virtual precálculo y este que dice taller proporcionalidad. Bueno, ya les coloco el link para quienes quieran acceder directamente. ¿Profe puede grabar la clase? Ah, ¿no se está grabando? Yo pensé que sí se está. Sí, sí se está grabando, mira. Está grabando. Es que a mí no me aparece y tampoco me aparecen las clases anteriores. No. Bueno, yo les voy a colocar entonces los links, precisamente por ahí los estaba recopilando. Porque los videos sí están, por ahí se me dañó uno, fue de métodos numéricos. Que se dañó, no sé por qué se dañó ese video y por ahí como que también hay otro de estadística que también está fallando. Cuéntame. ¿El taller para cuándo es? Perdón por interrumpir. El tallercito ya es para el día del parcial, ¿no? El día del parcial. ¿Y cuándo tenemos el parcial? ¿El 4? No. Sí. 4 de septiembre. Creo que ya es de este viernes, contando este viernes 7 días. O como decimos coloquialmente, de este viernes en 8. ¿Sí? Sí es así. Y, profe, ¿y qué temas? Bueno, ahí está todos el link para que lo abran directamente, el tallercito que vamos a revisar. Los temas, pues todo lo que hemos visto. Les aparecerán problemitas como este, véalo. Ya lo abrieron, entonces al hacerle clic, ahí les aparece taller quiz de proporciones con una aplicación geométrica, porque muchos problemas
van a tener esa aplicación geométrica. Bien. Listo, entonces leámoslo. Dice Don Wilson, sí, pura casualidad que yo lo haga y me coloque mi nombre, ¿cierto? Bueno, listo, entonces dice, construye tanques para una empresa de químicos. Sí, curioso, ¿cierto? Que yo soy ingeniero químico. Bueno, que lo requiere en forma cilíndrica y con base, pero sin tapa. ¿Ok? En su construcción emplea una lámina rectangular, entonces esto es muy importante tenerlo claro porque ya también en cálculo integral vamos a mirar el método de integración por casquillos cilíndricos, pequeños cilindros, y ahí es clave entender esta parte de la lámina rectangular, ¿ok? Y otra circular, o sea que según eso, observen, si ustedes cogen una hoja y la enrollan, pues ahí tendríamos que tenemos el cuerpo del cilindro, pero el cuerpo del cilindro pues es como si fuera un tubo, ¿cierto? Entonces por eso necesitamos, por eso como dice, con base pero sin tapa, entonces el círculo para hacer la tapa y ahí ya se suelda, ¿listo? Ya se le aplica la soldadura, bien, y no tiene tapa, o sea, tanques abiertos, o de pronto sea porque ya la empresa que los compre pues va a necesitar hacerle una tapa especializada, ¿sí? Bueno, lo que sea. Bien, hasta ahí vamos. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, sí, seguimos, sí, están conectados. Sí, profe, sí. Que a veces se cae, a veces se cae acá. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, lo primero es netamente conceptual y es muy fácil. No hay mucha diferencia en lo que ustedes han trabajado hasta ahora, en sus matemáticas básicas, inclusive en su bachillerato, y así les pudieron haber salido pruebas o preguntas, por ejemplo, en su examen saber, ¿cierto? La primera pregunta dice, de acuerdo con la figura, ¿qué podemos decir? A ver, analicen ustedes y me dicen. Observen que acá tenemos X, Y y obviamente para poder construir el tanque, entonces la longitud, si se acuerdan de la longitud de una circunferencia, es precisamente 2pi por el radio, ¿cierto que sí? Si lo recuerdan, es muy importante que lo tengan bien presente. Vean, si tenemos... Uy, ¿qué pasó? Si tengo un circulito, entonces en el circulito, bueno, o más bien, el círculo, ¿cuál es el perímetro? Ya que estábamos hablando del perímetro. El perímetro del círculo, que se llama la longitud de la circunferencia. Listo, el perímetro del círculo es la circunferencia, ¿cierto? ¿Y cuál es la longitud de la circunferencia? Si lo recuerdan, ante la longitud de la circunferencia es 2pi por el radio, para que ya lo recuerden bien, no se les puede olvidar. ¿Listo? Mientras que el área del círculo, ¿cuál es? Esa sí la recuerdan muy bien, ¿no? El área del círculo es pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Pi por radio al cuadrado, listo. Entonces cuando veamos derivadas, bueno, ya muchos de ustedes lo habrán visto en el colegio. Si se acuerdan la derivada, en primer lugar lo que hacemos es bajar el 2 y restarle 1. Observen que la longitud de la circunferencia equivale a la derivada del área del círculo. Entonces bajamos el 2 y le restamos 1. Efectivamente nos queda 2pi por radio. ¿Ok? Bien. Entonces por esa misma razón, si tenemos esta lámina rectangular y la enrollamos, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que esto que tenemos abajo nos va a quedar
en todo punto la circunferencia, ¿ok? Por eso queda el cuerpo del cilindro. ¿Listo? Listo, entonces, ¿cuál es la primera pregunta número 1? ¿Cuál es la respuesta? La A. La A. Bien, entonces X es el radio de la base, muy bien. Acá también lo vemos claramente. Entonces va a coincidir. Y Y la altura del cilindro. ¿Listo? Pero es importante para irlo conceptualizando. Bien. Ahora nos dicen, el cliente le solicita a un Wilson un tanque de 2 metros de radio y 2 metros de altura. De, Cuéntame. 2 metros de radio y 2 metros de altura. ¿Qué se necesitaría para construir ese tanque? ¿Qué creen ustedes? la de, La D, recuerden que él puede tener así la lámina rectangular y la lámina circular, ¿ok? Entonces ya dirían ustedes, si el tanque tiene 2 metros de radio y 2 metros de altura, entonces, ¿cómo deben ser las láminas? Las láminas ya recortadas. De 8 pi metros cuadrados. 8 pi metros cuadrados en total. Listo. Eso es 8 pi metros cuadrados, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si la persona coge una lámina de 8 pi metros cuadrados? ¿Qué que pasaría? no va a que no va a poder cerrar el contenedor. Ah, bueno, en todos los casos queda abierto, ¿no? No habría problema por ese lado, porque dice que con base pero sin tapa. No, sí, sí, eso me refiero que le quedaría sin la lámina desde la base. Ok. O sea, si calculamos el área precisa es correcto, son los 8 pi metros cuadrados. Pero, pero entonces el problema viene. ¿Qué pasa si la persona tiene una lámina de 8 pi metros cuadrados? Que cuando recorte el círculo se le va a perder un poconón de material, ¿cierto? Entonces la idea es, entonces si bien esta es la correcta, pero no es la solución más realista, porque si coge una sola lámina de 8 pi metros cuadrados, al hacer el recorte pierde material, ¿sí? Te lo pueden hacer ahí con cartulina y se dan cuenta. Pierde material cuando corte el círculo, ¿ok? Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál será la respuesta más correcta? Entonces sería la D, profe. Ah, la D, ¿sí ven? Entonces ya escoger. La lámina rectangular, esa sí sería de 2 por, nos dice que de radio 2, quedaría 4 pi y por una altura de Y, 4 pi por 2, 8, ahí está. Los 8 pis, bueno, y en total daría es 12, ¿no? Que sería 8 pi metros cuadrados más el área circular. Y el área circular si es pi por radio al cuadrado y si el radio es de 2, entonces quedaría realmente es 4. Así, entonces con el 8 solamente haría, así lo que dice su compañero, solamente haría el cuerpo del cilindro, pero no tendría para qué, para hacerle la base. ¿Mm? Bueno, muy bien. Ahora vamos a mirar entonces la parte de modelamiento. Entonces de acá peguemos un saltico por acá, véanlo. Entonces ya cuando comenzamos a hacer modelamiento mediante funciones. Dice, Don Wilson dedujo una fórmula para calcular la lámina necesaria en tanques de igual radio y la misma altura. ¿Cuál será la fórmula? ¿Qué me dicen? ¿Cuál será la fórmula? ¿Qué pasó acá? A ver, lo están analizando.
¿Listos? Entonces, ¿cuál sería la fórmula ahí? La D, profe, no sé bien. La D. Listo, será la D. ¿Todos de acuerdo que la D? Ahora no me quiere coger este. Bueno. Bien, entonces decimos X es el radio, ¿cierto? Y es la altura. Y entonces, ¿qué nos dice el problema? De una fórmula para calcular la lámina necesaria. Entonces, lámina necesaria. ¿Cuál es la lámina necesaria? Entonces, cuando nos dicen la lámina necesaria, bueno, ahí sí ya sería calcular el área total. Ahí sí ya podemos decir, bueno, el área mínima necesaria, ya él mirará cómo la obtiene, cómo hace el recorte, ¿cierto? Entonces diríamos el área total. Dice que... Listo. Entonces, ¿cómo calcularíamos el área? Entonces, ¿qué me dicen? El área de la base, entonces será igual al área de la base, ¿más qué? Más el área del cuerpo del cilindro, ¿cierto que sí? Más el área del cuerpo. Listo, entonces, ¿qué decimos? ¿Cuál es el área de la base? Pi por radio al cuadrado. Muy bien, pi por radio al cuadrado, y si el radio lo vamos a llamar x, pues quedaría pi por x al cuadrado, ¿ok? Listo. ¿Y cuál es el área del cuerpo del cilindro? ¿Cómo creen ustedes? Entonces ya es mirar el rectangulito, véanlo. Entonces, el rectangulito, para poder hacer el cuerpo del cilindro necesitamos enrollar una lámina rectangular de base 2πx y altura y. Vamos aquí, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría entonces, ¿qué? 2πx por y, ¿ok? Entonces ahora decimos, cuando ambas sean iguales, si x es igual a y, que es lo que nos están planteando, luego entonces, ¿cuál quedaría el área? ¿Cómo queda? Sería la A, si no estoy mal. La A. Bueno, vamos a ver la A. ¿Qué nos dicen la A? Yo creo que es la B, profe. Listo, entonces hay una persona que va por la A, otra persona que va por la B, ¿sí? Listo, pues calculémoslo, véanlo. Entonces decimos, si la X y la Y son las mismas, porque dice que cilindros de igual ¿qué? De igual radio y altura. Por consiguiente, ¿eso qué implicaría? Entonces, si lo dejamos en términos del radio, nos va a quedar pi por x al cuadrado más 2pi por x por y, pero si la y toma el mismo valor de x, pues nos quedaría también x por x. Y finalmente, ¿cuánto nos da? Y entonces ahí ya podemos decir el área en términos de una de las dimensiones. Bien sea que le digan, bueno, hágame un tanque. Estos tanques ya le pueden dar algún nombre. Tanques de igual radio y altura. Bueno, ya eran prototipo, el tipo A, lo que sea. Entonces, ¿cómo queda? Acá nos va a quedar 2pi x por x, nos queda x al cuadrado, ¿no? Es Profe, decir, tengo una duda. cuéntame.
En la parte del área del cuerpo, o sea, ¿por qué colocaste el pi? O sea, que dice 2 pi por x por y. Sí, profe. Porque el área del cuerpo es esa, mira, nuevamente te ilustro acá. Para construir el área del cuerpo se necesita una lámina rectangular, mírala. Y esa lámina rectangular, necesariamente la base tiene que ser 2pi por x, porque al enrollarlo, 2πx es la longitud de la circunferencia, o sea, del borde de un círculo de radio x. ¿Listo? Sí, señor. Y es la altura del cilindro. ¿Sí detallas? Entonces imagínese usted, enrolla una hoja y le queda el cuerpo del cilindro, pero esa hoja necesariamente que dependiendo de la longitud, pues va a quedar con el radio específico. ¿Sí? ¿Sí es claro? Entonces por eso el cuerpo del cilindro es 2πx por y. Ahora, si nos dicen que radio y altura son iguales, entonces la y la reemplazamos y nos va a quedar finalmente, ¿cuánto? 3, ¿cierto? Porque observen que son términos semejantes. Un pi x al cuadrado más otros 2, tenemos 3pi x al cuadrado. ¿Listo? Ahí pues sí, ahí sí. Tocará mirar cómo hace para hacer el recorte, pero es la lámina mínima necesaria. Listo, y ahora calculemos el volumen. A ver, díganme ustedes, ¿cómo calcularíamos el volumen de ese tanque? ¿Cómo calculamos el volumen? A ver, memoria, porque acá necesitamos todas esas formulitas de área, volumen, La con base eso por la vamos altura. a estar Centímetros a metros trabajando con... cúbicos. Listo, muy bien, entonces decimos el volumen de un cilindro, de cualquier cilindro, es igual a ¿qué? Acuérdense, entonces utilizamos la siguiente fórmula general, el área de la base multiplicado por la altura. Altura se simboliza con H porque viene del inglés, height. ¿Listo? Entonces, en este caso, el volumen en términos de X para radio y altura nos quedaría aquí. Decimos el área de la base, ¿qué es? ¿Cuál es el área de la base de nuestro cilindro? Pi x al cuadrado. Muy bien, es un círculo. Entonces, el área de la base es un círculo. Pi x al cuadrado. ¿Listo? Por la altura, pero la altura es y, pero estamos en el caso especial de que x nos dé igual a y. O sea, nos va a quedar pi x al cuadrado por y, pero sustituyendo la equivalencia, pues me va a quedar pi por x al cubo. ¿Listo? Entonces, si ya le dicen, bueno, ¿cuál será el volumen de un cilindro que tenga 2 metros? Listo, entonces, ¿qué diríamos? El volumen de un cilindro de 2 metros de alto y también 2 metros de radio, porque ya estamos para el caso en que sean iguales. Entonces, ¿cómo quedaría? Pues quedaría simplemente pi por el valor x, que es 2 al cubo, eso nos da 8pi metros cúbicos. ¿Ok? Bueno, muy bien. O sea que la respuesta es esta, ¿no? Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Sí está quedando claro todo? Sí, señor. Señor. Espérate, ¿eso se verá en el parcial? ¿Estas cosas? ¿O solo nos está como haciendo un repaso? Ah, claro que en el parcial, por eso en el taller también tienen, en el tallercito también tienen ejercicios de modelamiento, véalo, ahí no. Porque es que el ingeniero tiene que aprender a modelar, ve, ahí por ejemplo aparece
el que habíamos hecho, o el 26, que dice que ahora es un ¿qué? Un balón esférico con radio R. R pulgadas tiene un volumen BR igual a, y eso es general para cualquier esfera. 4/3 de pi por el radio al cubo. ¿Sí? Entonces atentos ahí porque deben recordar bien cuál es el área de un círculo, el área de un cuadrado, el área de un rectángulo, el perímetro y por supuesto ya lo que es el volumen de un cilindro, como acabamos de recordar. El volumen de una esfera, vean, es 4/3 de pi por el radio al cubo. También mirar cómo es el volumen de una pirámide, ahí para que la averigüen. Volumen de una pirámide, por si de pronto les coloco en el parcial un punto con una pirámide. ¿Ok? El volumen de un cono, ese también es fundamental. ¿Listo? Entonces deben practicar bien todos esos modelos. Vea, otro modelo, temperaturas. ¿Sí? Entonces, todo esto que estamos haciendo es precisamente lo que es modelamiento y usted y nosotros los ingenieros todo lo tenemos que modelar. Entonces esto es clave para todo el resto de la carrera y todo el resto de nuestras vidas, porque permanentemente tenemos que estar desarrollando modelos. Y esos modelos los hacemos mediante esto, funciones. ¿Ok? Porque de esa manera podemos sistematizar algo, así no seamos las sistematizaciones para todas las ingenierías, cualquier proceso. ¿Ok? O hacerlo ya más automático. Bien. Entonces es fundamental que dominen muy bien esto, toda la parte de modelamiento. Bueno, entonces vamos ahora con otra pregunta de modelamiento. Observen la siguiente. Hagamos una de costo, véanla. Esta, ya con esa terminamos e iniciamos el quiz. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿quién nos quiere leer la pregunta? A ver, un voluntario. Yo, profe. Bien pueda. El costo de la lámina del cuerpo del tanque tiene un costo de A por un metro cuadrado. Listo, a dólares, ¿cierto? Podemos decir a dólares o si quieren a pesos. Ahí sí, cualquiera de los dos. Y la base cuesta un 50% más, incluyendo costos de material perdido en el corte. Ajá. El costo de un tanque de igual radio y altura es... Listo, entonces, ¿cuál será el costo de un tanque de igual radio y altura? A ver, analicen ahí un momento. Entonces ya estamos hablando de una función de costo, ¿cierto? Función de costo. Recordemos un poquito cómo funcionaría una función de estas. Función de costo. Entonces, por ejemplo, ustedes le dicen, bueno, entonces el costo, ¿de qué va a depender? El costo de acuerdo a los X elementos, ¿cierto? Entonces va a tener un costo unitario, siempre va a ser así, costo unitario por la cantidad de material. Por ejemplo, si ustedes van a comprar, por decir algo, sí, algo que ustedes todavía utilicen, que utilizan todavía, que si les digo lápices, ya no utilizan lápices, ¿cierto? Bueno, digamos que van a comprar bolígrafos. Entonces van a comprar bolígrafos y entonces van a comprar 3 bolígrafos. Y cada bolígrafo tiene un costo unitario, por ejemplo, de 2.000 pesos. Entonces el costo total, ¿cierto? El costo de la cantidad de bolígrafos, entonces será, ¿cuánto les dije? 2.000 pesos por la cantidad de bolígrafos que compren. Entonces, no, que compró uno solo, bueno, 2.000 pesos. Que compró los 3, en ese caso su costo va a ser de 2.000 por 3, o sea, 6.000. Que decidió de una vez comprar para regalarle a los sobrinos, a los amigos, ¿cierto? O va a comprar bolígrafos
para promocionar alguna empresa. Entonces, con el loguito, ¿cierto? El loguito. Entonces, le salen a 2.000 pesos, va a comprar unos 500 bolígrafos. ¿Cuánto le cuestan? Quiero escribir bien. ¿Cuánto le costarían? Pues 2.000 el costo unitario por el número de bolígrafos. Eso nos da ¿1 millón? 1.000.000. Eso es, entonces ya tiene que invertir 1.000.000cito para promocionar lo que esté promocionando. Ok, entonces esa es la idea básica. Costo unitario por la cantidad. Entonces en este caso nos dicen el costo unitario de la lámina varía. Si es del cuerpo del cilindro, pues no necesita ser un material de tanto calibre, puede ser más delgadito. Y nos dicen que el cuerpo del cilindro tiene un costo de $. Bien. Mientras que el costo unitario de la base, pues obviamente la base tiene que soportar la máxima presión, ¿ok? Luego cuesta un 50% más. ¿Cómo podemos expresar ese 50% de más? ¿3 medios? Podríamos decir. 3 medios, es correcto. Entonces sería 3 medios, ¿cierto? 3 medios de A. ¿Listo? O si queremos, 1.5 veces A. ¿Ok? Si es claro, 3 medios, o sea, 1 y un 50% más. Observen, ahí sale el 1.5. ¿Sí? Bien, entonces en definitiva, ¿cuál sería el costo? Entonces nos dicen incluyendo total, el costo de un tanque de igual radio y altura. Costo de un tanque de igual radio y altura. Entonces decimos, entonces, ¿qué diríamos? De radio igual a la altura, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cómo era nuestra función de la cantidad de lámina? Entonces decíamos que la cantidad de lámina era el área de la base, véanlo acá, el área de la base más el área del cuerpo del cilindro. Pero como los costos ahora son distintos, entonces la cantidad de área es de ¿cuánto? Entonces volvamos a escribir área de la base más el área del cuerpo. El cuerpo del cilindrito. El área de la base, ya dijimos que es pi por x al cuadrado. Se van a necesitar pi x al cuadrado metros cuadrados. Y el área del cuerpo del cilindro es 2pi. Observen, 2pi x por y. 2pi x por y, pero como x es igual a y, pues nos va a quedar 2pi por x al cuadrado. ¿Listo? Entonces ahí no lo sumamos porque van a tener costos diferentes, ¿no? No nos van a quedar términos semejantes. Es decir, esta cantidad de material para el área de la base es un tipo de lámina y el área para el cuerpo de este cilindro es otro tipo de lámina. Entonces, digamos, en centímetros o en metros cuadrados sí sería lo mismo, pero son láminas distintas. ¿Listo? Entonces, son diferentes tipos de lámina. Bien, entonces, en definitiva, ¿cuál es el costo? El costo va a ser de ¿cuánto? Y ambas nos quedaron en términos de X. Entonces aplicamos la formulita, ¿no? Costo unitario. Entonces por cada metro cuadrado de esta, ¿cuánto nos cuesta? Dice que la de la base cuesta 1.5, ¿no?
Entonces sería 1.5 veces. O 1.5 veces A. ¿Listo? 1,5A, donde A pueden ser ¿qué? Pueden ser, se toma como referencia A, ¿no? Pueden ser miles de dólares, lo que sea, ¿ok? ¿Listo? O cientos de dólares. Bueno, porque qué tal que sea acero inoxidable, es carísimo, ¿no? 1.5A por pi x al cuadrado. ¿Listo? ¿Por qué no quiere escribir bien esto? Más que, más el costo unitario del cuerpo. Y el cuerpo, ese sí cuesta solamente A. Entonces va a quedar 2 veces A pi x al cuadrado. Entonces ahora sí díganme, ¿cuál es la respuesta correcta? Sería la C, creo. Entonces, eso es. Entonces será la C, ¿sí? La C, a ver, A pi x al cuadrado. Ah, bueno, vemos que finalmente se puede sumar todo, ¿no? Vean que nos quedaron ahora sí términos completamente semejantes, pero ahora las unidades son ¿qué? Ahora las unidades serán tantos dólares. ¿Listo? Observe que todo es a pi x al cuadrado y a pi x al cuadrado. Entonces lo podemos sumar directamente. Luego será igual a 3.5, ¿qué? A pi x al cuadrado. ¿Listos? Bueno. Entonces la respuesta finalmente es la B. ¿Ok? La B. Listo, ahí hay más problemitas. Entonces, pues la idea sería que practicaran con ese cuisecito también, a ver cómo les va, cómo lo terminan de responder, pero bueno, no para hoy. Para hoy, entonces ahora sí vamos con nuestro quiz. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer nuestro quiz? ¿Ya todos están listos? Bueno, antes de iniciar, entonces por favor escriban acá, no hemos escrito el presente 2, escríbanlo por favor. En el chat, presente 2. Bueno, ¿listos? ¿Quién no llegó hoy? Estoy tratando de chequear a ver quién no ha llegado hoy. Bueno, creo que ya están todos. Bueno, ¿listos? Entonces saquen la hojita y tengan listos ahí con que le van a tomar la foto porque le deben hacer el procedimiento y subirla al aula virtual. ¿Listos? El procedimiento y el cuisecito, entonces yo les desarrollé la siguiente aplicación en la misma página. Entonces ingresan a ceactuario.com, ingresen todos. ceactuario.com, ingresan ahora sí al curso que dice cálculo diferencial e integral. Y ahí aparece elementos de cálculo. Y acá les tengo el cuisecito recién salido del horno. Ahí está, fresquitos. Ustedes van a ser los primeros que lo van a aplicar. ¿Listos? Quiz sobre funciones. ¿Sí? Ahí está, especialmente desarrollado por mí para ustedes. Entonces es una aplicación, es una simulación. Entonces, cada quien que lo abra le van a salir datos distintos. Vea, a mí me salió x cuadrado menos 9 y simplemente recuerden que cuando está elevado a la 1/2 es una raíz, ¿no? Solamente que no le pude hacer la raíz directamente, pero es lo mismo. Entonces es lo mismo que decir raíz de x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. ¿Listo? Y me dicen cuál es el dominio. Hacen el procedimiento en la hojita y la... ¿En dónde es que está el link, profe? Perdón. Bueno, ya se los voy a colocar acá en el chat para que lo abran directamente.
Ese de la 1/2 es que es raíz, ¿cierto, profe? Sí. Entonces, siempre que nos hablen a la 1/2, la raíz, cuando está elevado a la 1/2. Son 3 punticos muy fáciles, ya eso lo trabajamos en clase. Tengan cuidado con, recuerden que la raíz hay que hacerle un tratamiento y la división también, ¿no? Entonces, ten en cuenta las dos cosas. El segundo punto, similar, solamente que similar pero diferente, ¿no? Y el tercer punto es evaluar, todos son raíces, ¿no? Observe que todo está elevado a la 1/2, pero nos tenemos que acostumbrar porque cuando vayamos a derivar, siempre lo expresamos a la 1/2, ¿listo? Y el tercer punto es evaluar función compuesta, dice evalúe f compuesto g del número tal, a usted le saldrá pues otro valor, a cada quien, y también encuentre g compuesto f del número, en mi caso 5, y les doy las dos funciones, la primera es una raíz, y la segunda es una cuadrática, y dice los resultados son respectivamente con 2 decimales, ¿ok? Listo, entonces quiere decir que evalúan este y ese es el primer resultado. Luego viene una comita y es el resultado de la segunda. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces por eso dice respectivamente, o sea, el primero es el resultado de la primera, coma, y luego viene el resultado de la segunda. Obviamente, pues solamente hay una respuesta correcta. ¿Ok? Si eventualmente a alguien le salieron 2, porque por ahí una de cada 1000 pueden salir 2 respuestas iguales. Si le salieron 2 respuestas iguales o le apareció un NaN, no es un número, entonces por favor dele actualizar, cargar de nuevo para que le cambie las preguntas, aunque eso sucede como, pues ya traté yo de corregirlo para que no apareciera, porque eventualmente podría aparecer 2 opciones iguales, y ahí cómo hace. ¿Listos? Entonces ahí está, 3 preguntitas ahí fáciles. Eso está para 15 minutos, pero bueno, les voy a dar media hora. ¿Listos? Bueno, manos a la obra. Ustedes lo responden. Recuerden que apenas se califican, apenas califiquen, se inhabilita el botón, vea. Califico, le sale su nota y se inhabilita. Entonces tendrían que volver a arrancar desde cero para que no vayan no le den calificar hasta lo último. Y por favor, entonces me mandan un pantallazo de cuál fue la nota que le dio el sistema y me mandan los procedimientos. Eso en el aula virtual. Ya les voy a crear acá en el aula la tarea para que lo suban. Bueno, como hasta ahí llegó la clase, pues ya podemos parar la grabación.